¿Cómo te caería un taquito de puritita sal? Tortillas. El elemento base de la dieta mexicana. No importa si eres del sur o del norte, de que la comes diario, te la comes. En tacos, su presentación más usual, pero también como totopos, dorados y hasta en sopa. Tú di rana y ellas saltan. Elaboradas de manera artesanal en las millones de tortillerías que existen en colonias y comunidades, justo como los molinos, templos que dan vida a las mismas tortillas, pero como masa y antes, como nixtamal. El proceso que todo mexicano obviamente sabe de qué va. ¿No? ¿No sabes? Híjole, pues bueno, ahí te va. Me invitaron a venir a trabajar aquí. El horario era mucho y la verdad pensé renunciar, la verdad no quería ni acabar la primera semana. Se me hace un trabajo muy noble. La verdad nunca cerramos, trabajamos los 365 días del año, por lo mismo que es un producto de primera necesidad. Y de no querer acabar nada en mi semana para cobrar e irme, ya llevo 3 años. 3 años en los que tuvo que empaparse de todo lo relacionado a la tortilla y a la masa de maíz, el pilar de la dieta en nuestro país desde el año 500 a.C. y que desde esos días se hacía de la misma manera que hoy, nixtamalizando, moliendo y aplanando. Tenemos masa blanca, amarilla, para máquinas de Celorio, Verástegui. Te da la suavidad, sale delgada, va muy molida, va muy fina y suave. Y de buen color y textura por igual. Perfecta para la creación inclusive del hombre, como se dice en el Popol Vuh. Porque si algo tiene la masa, es una versatilidad enorme. Puedes derivarla en muchísimas cosas, guaraches, tlacoyos, sopes, tostadas, totopos, chalupas, gorditas, atole, tamales. Nosotros nos enfocamos en brindar el mejor servicio y la calidad del producto a las tortillerías, ya que ellos son nuestro principal cliente. Y como bien dice Fernando, amigos, la verdad es que la masa se puede utilizar para infinidad de cosas, en la casa, en la calle, pero díganme a quién no le gusta comérsela así, recién salida de la tortillería, en taquito, en rollito, hasta con un poco de sal, pero sí o sí probando el proceso de la nixtamalización. Mira, la nixtamalización se lleva para que el maíz se hidrate, pierda el pellejito y se suavice para 24 horas después molerlo. A esos contenedores les cabe 15 bultos de maíz y esos 15 bultos se les echa 12 kilos y medio de cal. Hidróxido de calcio, cal hidratada, cal de grado alimenticio. La que usan para las construcciones, esa mera, pero, con un grado de pureza mínimo del 90%. O sea, sin metales pesados, contaminantes físicos, químicos o biológicos. En pocas palabras, que sea totalmente inofensivo cuando te eches tu taquito. Sirve hasta para hacerla más un poquito más amarilla y si la quieres masa blanca le baja mucho la cal para que salga blanca, pero no aguanta. Es como un conservador también, porque la cal hace que la masa aguante ciertas horas y no se echa a perder. Además de que también ayuda a que las proteínas sean más digeribles, mejor aprovechadas y esto se vuelva una gran fuente de calcio, hierro y fósforo. Ya se le agrega agua a 95 grados, pero no más porque se te puede batir, se puede cocer de más. Y si se cose de más no hay masa, no hay venta y por ende no hay tortillas. Por eso la caldera con sus 500 litros de agua está en la temperatura exacta para que caiga junto a la cal, se revuelva y recubra a todo el maíz. Y ese maíz se ocupa hasta el otro día. No se ocupa el mismo día porque no sale el producto como nosotros tenemos acostumbrados y al otro día todavía aún sigue caliente. Algunos a lo mejor teníamos idea del proceso de la nixtamalización, pero les aseguro que a esta escala impresiona muchísimo. Casi tan impresionante como lo que sigue y donde ya se empieza a ver más forma para tener este hermoso producto. A
las 3:30 es cuando abrimos el molino y a las 4 ya está todos preparados. O sea, se baja el maíz para la primera molina. Subimos el maíz y primero sacamos la masa de celorio, que es una masa más suelta para que se caliente la piedra. La piedra, esta piedra. Una de aspecto fuerte y forma circular a la que se le tiene que dar forma con un esmeril y mucha precisión, porque dependiendo qué tan delgada sea la greca, más fina sale la masa que antes era maíz y que, por cierto, Se tiene que lavar porque ya la cal ya la absorbió el maíz y ya todo lo que le queda es exceso, porque ya lo que tenía que pasar ya lo hiciste con las vueltas y con el reposo de un día antes. ok, entonces reposa, se lava, se sube y ahora sí, comienza la molienda, por lotes y hasta que se forme la materia prima de todo el país. No sé si viste que el molinero le daba así como vueltecitas. Eso no nomás es así porque él lo quiere hacer, sino mantiene el calor de la masa. Entonces se te secará por fuera, pero tú la abres y está caliente por dentro. Por eso le dan las vueltecitas. Todo un vals de pareja que después de muchas vueltecitas y habiendo reunido 50 kilos se colocan sobre un costal, se amarran y pasan a llamarse maleta. Y ya agarrando las maletas, nos venimos directito para acá a la fila, de hecho, de la tortillería, porque aquí es donde vamos a esperar pacientes, sin gastarnos el dinero en las maquinitas para recibir, ahora sí, ya sea en el guisado de la casa o en los taquitos de la esquina, las tortillas. Trayendo la masa que es especial para esta máquina y el maquinista le empieza a amasar, prenden la máquina para que se caliente el comal. Tenemos desde el número 10 hasta el 20. Ya que esté bien amasada, ponen los rodillos, ponen el cortador y empiezan a sacarla. Y sí, Fernando dijo masa especial porque es Verástegui, una palabra que seguro escucharon pero no cachaban y que se refiere a Óscar Verástegui, el creador de una de las máquinas más usadas en las tortillerías del país. La Verástegui es de estas máquinas de rodillos y las celorio son de las que tienen como una olla donde entra la masa, es más suelta. La Verástegui es más rápida y necesita que la masa tenga una consistencia más dura. Celorio, Verástegui, sea como sea el resultado es este, un hermoso círculo de maíz que recién sale de la máquina, se tiene que recoger y acomodar. Una de las cosas más complicadas en el proceso por la gran temperatura que emana. Recoger la tortilla se ve muy fácil, pero todo tiene su grado de dificultad. ¿Cuánto te llevaste, Nati, en acostumbrarte a sacar tortilla? ¿A recoger? Sí. Medio año. Bueno, ya fue mucho, pero hay unos que un poquito menos. Hay un maíz de Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo. Yo no sabía ni que había tantos tipos de masa. Yo no me comía los tacos, me comía en mi casa, pero sí no tenía ni idea. La verdad. Por eso he estado aquí. Disfruto mi trabajo. Yo era administrador, ahora ya sé de masa. Entonces, muchas cosas que me ha dado. La tortilla, amigos, es de esas cosas que como buen mexicano todos tenemos que amar. Forma parte de nosotros en nuestra piel, en nuestro corazón, en nuestras arterias. ¿Y saben qué es lo bonito de una tortilla? Que no diferencia estratos sociales. No importa si comes en la calle, no importa si comes en el restaurante más caro, en casa, donde sea, siempre vas a terminar comiéndote esto. En taquito, con sal, en rollito. Por eso es que amo la tortilla, la masa en general, y aprender a hacer todo esto me ha abierto la cabeza muchísimo. Dios bendiga la tortilla, como siempre decimos por acá, y cualquier otra garnacha que se haga con el maíz. Provechito.
una extensa labor que empieza desde las 3 de la mañana. Bueno, no les voy a mentir, la neta es que nosotros sí llegamos un poquito después, pero extensa labor. Que por cierto, si quieren ustedes conseguir masa y tortilla, les vamos a dejar la dirección en la parte de acá abajo o el número del buen Fernando para que les hagan pedidos, para que les diga dónde conseguir su masa y sus tortillas. Yo mientras ya me agarré acá una más, un poquito de charrón, que ya saben que es clásico en la tortillería, salsita y ahora sí. Con su permiso, amigos, ya saben que se tienen que suscribir, activen la campanita, comenten qué tal les pareció el video y ahora sí nos vemos en el próximo. Disfruten su comida y acuérdense que la garnacha apapacha, como no.